La prueba psicológica. ¿Estaba loco Jesús cuando decía ser el Hijo de Dios? Cuando declara un psicólogo o psiquiatra, deberá ponerse un bonete de no menos de 60 centímetros de alto. La superficie del bonete deberá tener dibujos de estrellas y rayos. Además, se le requerirá que tenga una barba blanca de no menos de 45 centímetros de largo y que puntualice los elementos cruciales de su declaración blandiendo una varita. Cada vez que un psicólogo o psiquiatra preste declaración, el alguacil de la corte deberá al mismo tiempo oscurecer la sala y dar 2 golpes al gong chino. Al proponer esta enmienda a los estatutos estatales en 1997, el senador del estado de Nuevo México, Duncan Scott, no dejó lugar a dudas acerca de su actitud hacia los expertos que declaran que los acusados son dementes y por lo tanto no tienen responsabilidad legal por sus delitos. Aparentemente, la mayoría de sus colegas comparten el cinismo de Scott. Votaron para aprobar su propuesta burlona. La broma llegó hasta la Cámara de Representantes, donde finalmente se impidió que se convirtiera en ley. Cabe admitir que en los tribunales hay una corriente profunda de escepticismo hacia los psiquiatras y psicólogos que dan testimonio acerca del estado mental de los acusados, su capacidad para cooperar con su abogado al preparar la defensa, y si eran dementes legalmente para la ley al momento de cometer el delito. Aún así, la mayoría de los abogados reconocen que los profesionales de la salud mental ofrecen discernimiento importante para el sistema de justicia penal. Recuerdo un caso en el que una ama de casa de suaves modales fue acusada de asesinar a su esposo. A primera vista, no parecía distinta de cualquier madre. Bien vestida, agradable, amable, con el aspecto de recién haber terminado de hornear una pila de galletitas de chocolates para los niños del vecindario. Me mofé del psicólogo que declaró que ella era mentalmente incapaz de ser sometida a juicio. Luego su abogado la puso en el estrado. Al principio su testimonio era claro, racional y lúcido. Sin embargo, paulatinamente se volvió más extraño al describir ella con calma y con toda seriedad cómo la habían atacado una serie de personajes famosos, entre ellos, Dwight Eisenhower y el fantasma de Napoleón. Cuando terminó, nadie en la sala tenía duda alguna de que ella estaba totalmente fuera de contacto con la realidad. El juez la confinó a una institución psiquiátrica hasta que estuviera bien para enfrentar los cargos en su contra. Las apariencias engañan. El trabajo del psicólogo es traspasar la coraza del acusado y extraer conclusiones acerca de su condición mental. Es una ciencia inexacta, por lo que se pueden cometer errores y hasta abusos, pero en general, el testimonio psicológico provee importantes salvaguardas para los acusados. ¿Cómo se relaciona esto con Jesús? En el capítulo anterior, el Dr. Ben Witherington III ofreció evidencia convincente de que incluso los primeros materiales acerca de Jesús demostraban que él alegaba ser Dios hecho carne. Como es natural, esto origina el tema de discusión si Jesús estaba loco cuando hizo tales afirmaciones. En busca de la evaluación de un experto del estado mental de Jesús, manejé hasta un edificio de oficinas en las afueras de Chicago para obtener el testimonio de una de las autoridades prominentes del país en materia psicológica. La séptima entrevista. Dr. Gary R. Collins. Con una maestría en psicología de la Universidad de Toronto y un doctorado en psicología clínica de la Universidad Purdue, Collins ha estado estudiando, enseñando y escribiendo sobre el comportamiento humano durante 35 años. Fue profesor de psicología en Trinity Evangelical Divinity School por 2 décadas y la mayor parte de ese período fue presidente del área de psicología. Collins, un cable vivo con una energía y un entusiasmo ilimitados, es un autor prolífico. Escribió alrededor de 150 artículos para boletines y otras publicaciones periódicas y en la actualidad es el editor de Consejería Cristiana Hoy. Y es editor contribuyente del Boletín de Psicología y Teología. También escribió la cantidad sorprendente de 42 libros sobre temas relacionados con la psicología, entre ellos, La mente magnífica. Conmoción familiar. El ya clásico libro de texto Consejería Cristiana. Guía completa. Además fue editor general de los 30 volúmenes de Recursos para la Consejería Cristiana, una serie de libros para los profesionales de la salud mental. Encontré a Collins en su luminosa y amplia oficina en la Asociación Estadounidense de Consejeros Cristianos, una asociación de 1.500 miembros de la cual es el presidente. Con cabello entrecano y espejuelos de marco plateado, se veía apuesto con un suéter con cuello de tortuga de color café, una chaqueta deportiva con trama de espina de pescado y pantalones grises, nada de bonete puntiagudo o barba blanca ondulante. Comencé nuestra entrevista señalando más allá de la ventana, donde la nieve caía suavemente sobre los árboles perennes.
A unas pocas millas en esa dirección se encuentra una institución psiquiátrica del estado, le dije. Si fuéramos allí, estoy seguro de que encontraríamos algunas personas que dicen ser Dios. Diríamos que son dementes. Jesús dijo que era Dios. ¿Él también estaba loco? Si quiere la respuesta breve, respondió Collins con una risita ahogada, es no. Sin embargo, insistí, este es un tema legítimo que es digno de un análisis más profundo. Los expertos dicen que las personas que sufren de psicosis delirante pueden parecer racionales la mayor parte del tiempo, pero pueden tener ideas exageradas de que son individuos superlativos. Algunos incluso pueden atraer seguidores que creen que son genios. Quizás eso es lo que sucedió con Jesús, sugerí. Bien, es verdad que las personas que tienen problemas psicológicos a menudo dicen ser alguien que no son, respondió Collins mientras entrelazaba las manos detrás de la cabeza. A veces dicen ser el mismo Jesús, o el presidente de los Estados Unidos u otro personaje famoso, como Lee Strobel, agregó con gracia. Sin embargo, prosiguió, los psicólogos no observan solamente lo que la persona dice. Van mucho más profundo. Observan las emociones de la persona porque los individuos perturbados a menudo presentan depresión inapropiada, o pueden estar airados con vehemencia, o quizás están plagados de ansiedad. Sin embargo, considere a Jesús. Él nunca demostró emociones inapropiadas. Por ejemplo, lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Eso es natural en un individuo saludable en el aspecto emocional. Por cierto que en ocasiones se enojaba, afirmé. Sí, así es, pero era un tipo de enojo saludable hacia la gente que se aprovechaba de los desvalidos para llenarse los bolsillos en el templo. No fue que reaccionó en forma irracional solo porque alguien lo estaba molestando. Esa fue una reacción justa en contra de la injusticia y el flagrante maltrato hacia otros. Otras personas delirantes suelen tener errores de percepción, agregó. Piensan que la gente los está vigilando o tratando de atraparlos, cuando no es así. Están fuera de contacto con la realidad. Perciben erróneamente las acciones de otras personas y las acusan de hacer cosas que nunca tuvieron la intención de hacer. De nuevo, no vemos eso en Jesús. Evidentemente él estaba en contacto con la realidad. No era paranoico, aunque comprendía cabalmente que había algunos peligros muy reales a su alrededor. Asimismo, la gente con problemas psicológicos puede tener trastornos de pensamiento. No pueden mantener una conversación lógica, sacan conclusiones erradas precipitadamente, son irracionales. No vemos eso en Jesús. Él hablaba con claridad, fuerza y elocuencia. Era brillante y poseía una percepción sorprendente de la naturaleza humana. Otro indicio de perturbaciones mentales es el comportamiento impropio, como vestirse de forma extraña o ser incapaz de relacionarse socialmente con otros. El comportamiento de Jesús se correspondía con lo que podría esperarse y tenía una relación profunda y constante con una amplia variedad de personas de todas las esferas de la vida. Hizo una pausa, aunque percibí que todavía no había terminado. Lo impulsé a continuar preguntándole. ¿Qué más observa en él? Collins miró a través de la ventana el paisaje hermoso y apacible cubierto de nieve. Cuando continuó fue como si estuviera evocando a un viejo amigo. Era cariñoso, pero no dejaba que su compasión lo paralizara. No tenía un ego envanecido, aunque a menudo estaba rodeado de multitudes que lo adoraban. Mantenía el equilibrio a pesar de su estilo de vida, que por momentos era exigente. Siempre sabía qué era lo que estaba haciendo y a dónde iba. Se preocupaba profundamente por las personas, incluso por las mujeres y los niños, quienes en ese entonces no se consideraban importantes. Fue capaz de aceptar a la gente pasar por alto su pecado. Respondía a los individuos según dónde se encontraban y qué necesitaban en particular. Entonces, doctor, ¿cuál es su diagnóstico? En resumen, no veo indicios de que Jesús sufriera alguna enfermedad mental conocida, concluyó y agregó con una sonrisa. Era más saludable que cualquier otra persona que conozco, incluyéndome a mí. Loco de remate. Concedido, al mirar la historia en retrospectiva, no vemos indicios evidentes de delirio en Jesús. Sin embargo, ¿qué de las personas que estaban en contacto directo con él? ¿Qué vieron desde su punto ventajoso más cercano? Algunas personas que presenciaron la escena del siglo I estarían en desacuerdo con usted, con vehemencia le dije a Collins. Llegaron a la conclusión de que Jesús sí estaba loco. Juan 10:20 nos cuenta que muchos judíos pensaban que estaba endemoniado y loco de remate. Y esas son palabras fuertes. Sí, pero ni siquiera es un diagnóstico por parte de un profesional de la salud mental capacitado, replicó Collins. Observe lo que generó esas palabras.
La enseñanza de Jesús, conmovedora y profunda, acerca del buen pastor. Ellos estaban reaccionando porque sus afirmaciones sobre sí mismo estaban muy lejos de su comprensión de la norma, no porque Jesús estuviese mentalmente desequilibrado. Note que sus comentarios fueron desafiados de inmediato por otros, que en el versículo 21 dijeron: estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrirles los ojos a los ciegos? ¿Por qué es importante? Pregunté. Porque Jesús no estaba haciendo simplemente afirmaciones descabelladas acerca de sí mismo. Las estaba respaldando con obras milagrosas de compasión, como sanar a los ciegos. Verá, si yo dijera ser el presidente de los Estados Unidos, sería una locura. Al mirarme usted no vería ninguno de los atavíos del cargo de presidente. No luciría como el presidente. La gente no aceptaría mi autoridad presidencial. No tendría la custodia de los agentes del servicio secreto. Sin embargo, si el verdadero presidente dijera ser el presidente, no sería una locura porque él es el presidente y habría abundante evidencia corroborativa de ello. En forma análoga, Jesús no dijo ser Dios simplemente. Él lo respaldó con sanidades asombrosas, con sorprendentes demostraciones de poder sobre la naturaleza, con enseñanzas trascendentes y sin precedentes, con una percepción divina de la gente, y al fin con su propia resurrección de entre los muertos, lo cual, absolutamente nadie ha sido capaz de repetir. Por lo tanto, cuando Jesús decía ser Dios, no era una locura. Era la verdad. Sin embargo, la apelación de Collins a los milagros de Jesús dejó la puerta abierta a otras objeciones. Algunas personas han tratado de derribar estos milagros que supuestamente ayudan a autenticar la afirmación de Jesús de ser el Hijo de Dios. Anuncié mientras sacaba un libro de mi portafolios. Le leí las palabras del escéptico Charles Templeton. Muchas enfermedades, entonces y ahora, eran psicosomáticas y podían curarse cuando cambiaba la percepción del enfermo. Al igual que hoy día un placebo recetado por un médico en quien el paciente tiene confianza puede efectuar una cura manifiesta, en tiempos antiguos, la fe en el sanador podía ahuyentar síntomas adversos. Con cada éxito, la reputación del sanador solía crecer y en consecuencia, sus poderes resultaban más eficaces. ¿Acaso esto no desecha los milagros que supuestamente respaldan la afirmación de Jesús de ser el Hijo de Dios? Inquirí. La reacción de Collins me sorprendió. Yo no estaría muy en desacuerdo con lo que escribió Templeton, respondió Collins. No. No verdaderamente. ¿Pudiera Jesús en algunas ocasiones haber sanado por su gestión? No me parece mal. A veces la gente puede tener una enfermedad de inducción psicológica y si encuentran un nuevo propósito por el cual vivir, una nueva dirección, ya no necesitan la enfermedad. El efecto placebo. Si uno piensa que se va a sentir mejor, a menudo se siente mejor. Esa es una realidad médica debidamente comprobada. Cuando la gente venía a Jesús, creían que Él podía sanarles, entonces lo hacía. Sin embargo, el hecho es que sin importar cómo lo hacía, Jesús sí lo sanaba. Por supuesto que eso no explica todas las sanidades de Jesús, agregó de inmediato. A menudo la sanidad psicosomática lleva tiempo. Las sanidades de Jesús eran espontáneas. Muchas veces la gente que es sanada psicológicamente experimenta la reaparición de los síntomas pocos días después, sin embargo, no vemos evidencia alguna de eso. Además, Jesús sanó dolencias como la ceguera de nacimiento y la lepra, para las cuales no es muy probable que quepa la explicación psicosomática. Y por encima de todo eso, Jesús resucitó gente de entre los muertos. Y la muerte no es un estado inducido psicológicamente. Además están todos sus milagros naturales. Calmar la tempestad, transformar el agua en vino. Eso desafía las respuestas naturalistas. Bueno, quizás. Sin embargo, la mención por parte de Collins del milagro de Jesús de transformar el agua en vino acarreó otra explicación posible para los sorprendentes hechos de Jesús. Jesús el hipnotizador. ¿Has visto alguna vez el espectáculo de un hipnotizador que le da agua a una persona que ha puesto en trance y luego le sugiere que está bebiendo vino? La persona aprieta los labios, se marea, comienza a sentirse embriagada como si estuviera tragando un vino tinto barato. El escritor británico Ian Wilson formuló la pregunta de si fue de esa manera que Jesús convenció a los invitados a la boda de Caná que había transformado jarras de agua en la libación fermentada más fina. En realidad, Wilson plantea la posibilidad de que Jesús pueda haber sido un hipnotizador maestro, lo cual explicaría los supuestos aspectos sobrenaturales de su vida. Por ejemplo, la hipnosis pudiera dar cuenta de sus exorcismos.
Su transfiguración, durante la cual 3 de sus seguidores vieron su rostro resplandecer y sus ropas brillar más blancas que la luz. Y aun sus sanidades. Como evidencia, Wilson cita el ejemplo moderno de un muchacho de 16 años cuyo serio trastorno de la piel fue curado inexplicablemente mediante la sugestión hipnótica. Quizás Lázaro no fue resucitado de entre los muertos en verdad. ¿Acaso no puede haber estado en un trance similar a la muerte que se había inducido mediante hipnosis? En cuanto a la resurrección, Jesús pudo haber condicionado eficazmente a los discípulos para que alucinaran sus apariciones en respuesta a ciertas claves previamente arregladas, el partir el pan, quizás. Durante un período después de su muerte predeterminado, especuló Wilson. Esto incluso explicaría la referencia enigmática en los evangelios a la incapacidad de Jesús para realizar muchos milagros en su pueblo, Nazaret. Wilson expresó. Jesús fracasó precisamente donde como hipnotizador uno más esperaría que fracasara, entre aquellos que lo conocían mejor, aquellos que lo vieron crecer como un niño común. El asombro y el misterio con los cuales se rodea son en gran medida responsables del éxito de cualquier hipnotizador y estos factores esenciales serían los que faltaron en el pueblo de Jesús. Tiene que admitir, le dije a Collins, que esta es una manera bastante interesante de tratar de explicar los milagros de Jesús. Este tipo tiene más fe en la hipnosis que yo. Exclamó con una expresión de incredulidad. Si bien es un argumento inteligente, no soporta un análisis. Está lleno de agujeros. Uno por uno Collins comenzó a enumerarlos. En primer lugar, se encuentra el problema de que un montón de gente sea hipnotizada. No todo el mundo tiene la misma susceptibilidad. Los hipnotizadores de espectáculos le hablan a la audiencia con un cierto tono de voz relajante y observan qué personas parecen responder y luego las eligen como voluntarios porque son bien susceptibles a la hipnosis. En un grupo grande hay muchas personas resistentes. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, había 5.000 testigos. ¿Cómo puede haberlos hipnotizado a todos? En segundo lugar, la hipnosis generalmente no funciona con personas escépticas o que dudan. Por lo tanto, ¿cómo hipnotizó Jesús a su hermano Santiago, quien dudaba de él pero después vio al Cristo resucitado? ¿Cómo hipnotizó a Saulo de Tarso, el enemigo del cristianismo que nunca había conocido a Jesús sino hasta que lo vio después de la resurrección? ¿Cómo hipnotizó a Tomás, quien era tan escéptico que no creyó en la resurrección hasta que no puso su dedo en los agujeros de los clavos de las manos de Jesús? En tercer lugar, con respecto a la resurrección, la hipnosis no explicaría la tumba vacía. Irrumpí. Supongo que alguien pudiera alegar que los discípulos habían sido hipnotizados para imaginar que la tumba estaba vacía, propuse. Aun si eso fuera posible, respondió Collins, ciertamente Jesús no pudo haber hipnotizado a los fariseos y a las autoridades romanas y con gusto hubieran presentado su cuerpo si hubiera permanecido en la tumba. El hecho de que no lo hicieron nos revela que la tumba estaba realmente vacía. En cuarto lugar, observe el milagro de la transformación del agua en vino. Jesús nunca se dirigió a los invitados de la boda. Ni siquiera les sugirió a los sirvientes que el agua se había convertido en vino. Simplemente les dijo que le llevarán un poco de agua al encargado del banquete. Él fue quien la probó y dijo que era vino, sin indicación previa. En quinto lugar, la sanidad de la piel que menciona Wilson no fue instantánea, ¿no? En realidad dije, el suplemento médico británico, señala que después de la hipnosis la piel de reptil, llamada ictiosis, tardó 5 días en desprenderse del brazo izquierdo del adolescente y muchos días más tardó la piel en presentar un aspecto normal. El porcentaje de éxito de la hipnosis en el tratamiento de otras partes de su cuerpo en un período de varias semanas osciló entre 50% y 95%. Compare eso, sugirió Collins, con la sanidad que realiza Jesús en 10 leprosos en Lucas 17. Fueron sanados instantáneamente. Y 100%. Eso no se explica meramente con la hipnosis. Y tampoco es la sanidad que realizó en un hombre con la mano paralizada en Marcos 3. Aunque la gente estuviera en trance y meramente hubiera pensado que la mano del hombre había sido sanada, al final habrían descubierto la verdad. La hipnosis no dura mucho tiempo. Y finalmente, los evangelios registran todo tipo de detalles acerca de lo que Jesús dijo e hizo, pero nunca lo representan diciendo o haciendo algo que sugiera que él hipnotizaba a la gente. Y podría continuar con más. Me reí. Le dije que era una explicación interesante. No dije que fuera convincente. Dije. Sin embargo, se están escribiendo libros para promover este tipo de ideas.
Me resulta sorprendente, respondió Collins, cómo la gente se agarra de cualquier cosa con tal de intentar refutar los milagros de Jesús. Jesús el exorcista. Antes de terminar nuestra entrevista, quería sondear la pericia psicológica de Collins en un terreno más que los escépticos consideran perturbadora. Jesús era un exorcista, observé, y les hablaba a los demonios y los echaba fuera de las personas que supuestamente estaban poseídas. Sin embargo, ¿es realmente racional creer que espíritus malignos son los responsables de algunas enfermedades y comportamientos extraños? Collins no se vio afectado por la pregunta. Desde el punto de vista de mis creencias teológicas, acepto que los demonios existen, respondió. Vivimos en una sociedad en la que mucha gente cree en los ángeles. Saben que hay fuerzas espirituales allí afuera y no es muy difícil llegar a la conclusión de que algunas puedan ser malévolas. Donde se ve a Dios obrar, a veces esas fuerzas están más activas y es eso lo que probablemente sucedía en el tiempo de Jesús. Noté que Collins había hecho referencia a sus creencias teológicas y no a su experiencia clínica. ¿Usted, como psicólogo, ha visto alguna vez evidencia clara de lo demoníaco? Le pregunté. No la he visto en forma personal, pero tampoco he pasado toda mi carrera en el campo clínico, explicó. Mis amigos en el campo clínico han dicho que algunas veces lo han visto y estas personas no son del tipo que está inclinado a ver demonios detrás de cada problema. Tienden a ser escépticos. El psiquiatra M. Scott Peck escribió algo sobre este tipo de tema en su libro La gente de la mentira. Señalé que Ian Wilson, al sugerir que Jesús podría haber usado la hipnosis para curar a las personas que simplemente creían que estaban poseídas, dijo en tono de dar por descartado que ningún individuo realista explicaría un estado de posesión como obra de demonios verdaderos. Hasta cierto punto, uno encuentra lo que se propone encontrar, fue la respuesta de Collins. La gente que niega la existencia de lo sobrenatural siempre encontrará una manera, sin importar lo forzada que sea, de explicar una situación fuera de lo demoníaco. Siguen recetando medicamentos, siguen drogando a la persona, pero ésta no se siente mejor. Hay casos que no responden al tratamiento médico o psiquiátrico normal. ¿Los exorcismos de Jesús pueden haber sido sanidades psicosomáticas? Inquirí. Sí, en algunos casos, pero uno tiene que observar todo el contexto. ¿Qué hay acerca del hombre que estaba poseído y Jesús envió a los demonios a los cerdos y estos se arrojaron por un acantilado? ¿Qué es lo que sucede entonces si esa fue una situación psicosomática? Yo pienso que Jesús sí echó fuera a los demonios y pienso que algunas personas lo hacen hoy día. Al mismo tiempo, no deberíamos precipitarnos a llegar a la conclusión de que es obra demoníaca cuando nos enfrentamos a un problema reacio. Tal como lo expresó C.S. Lewis. Hay dos errores iguales y opuestos en los que podemos caer con respecto a los demonios. Uno es no creer en su existencia. Y el otro es creer y tener un interés excesivo y poco saludable en ellos. Ellos están complacidos con cualquiera de estos dos errores. ¿Sabe, Gaby? Esa idea quizás tenga éxito en la Asociación Estadounidense de Consejeros Cristianos, pero ¿cree que los psicólogos seculares considerarían racional creer en lo demoníaco? Le pregunté. Pensé que Collins se sentiría ofendido por mi pregunta, la cual me salió sonando más condescendiente de lo que era mi intención, pero no fue así. Es interesante cómo están cambiando las cosas, esbozó. Nuestra sociedad hoy día está inmersa en la espiritualidad. Esa es una palabra que puede significar cualquier cosa, pero sí reconoce lo sobrenatural. Es muy interesante lo que los psicólogos creen hoy día. Algunos están en lo místico oriental. Otros hablan del poder de los chamanes para influir en la vida de las personas. Mientras que 25 años atrás la sugerencia de la actividad demoníaca se hubiera desechado inmediatamente, muchos psicólogos están comenzando a reconocer que quizás haya más cosas en el cielo y en la tierra que de las que nuestras filosofías pueden dar cuenta. Imaginación descabellada. Collins y yo nos habíamos desviado un poco del objetivo original de nuestra entrevista. Al pensar en nuestra charla mientras conducía de regreso a casa, volví a la cuestión central que me había llevado a él. Jesús decía ser Dios. Nadie sugiere que él era engañoso en forma intencional. Y ahora Collins, basándose en 35 años de experiencia psicológica, concluye que no tenía incapacidades mentales. Sin embargo, eso me dejó con una nueva interrogante. ¿Acaso Jesús cumplía los atributos de Dios? Al fin y al cabo, una cosa es alegar divinidad, pero otra muy distinta es personificar las características que hacen de Dios, Dios. En un semáforo, tomé un anotador de mi portafolio y garabateé un recordatorio. Rastrear a la Carson.
Sabía que hablaría con uno de los principales teólogos del país sobre este asunto. Mientras tanto, la charla con Gary Collins me llevó a pasar tiempo esa noche releyendo cuidadosamente los discursos de Jesús. No podía detectar ningún indicio de demencia, delirio ni paranoia. Al contrario, me conmovió una vez más su profunda sabiduría, su percepción sobrenatural, su elocuencia poética y su profunda compasión. El historiador Philippe Schaff lo expresó mejor que yo. ¿Acaso un intelecto tal, claro como el cielo, tonificante como el aire de la montaña, agudo y penetrante como una espada, completamente sano y vigoroso, siempre listo y siempre sereno, es propenso a un delirio radical y más serio con respecto a su propio carácter y misión? Imaginación descabellada. Deliberaciones. Preguntas para la reflexión personal o para el grupo de estudio. 1. ¿Cuáles son algunas de las diferencias entre un paciente de un hospital psiquiátrico que dice ser Dios y Jesús que hace la misma afirmación acerca de sí mismo? 2. Lea la enseñanza de Jesús conocida como las bienaventuranzas en Mateo 5, 1, 12. ¿Qué observaciones puede hacer acerca de su intelecto, su elocuencia, su compasión, su percepción profunda de la naturaleza humana, su capacidad para enseñar verdades profundas y su salud psicológica general? 3. Habiendo leído la respuesta de Collins a la teoría de que la hipnosis puede dar cuenta de los milagros de Jesús, ¿cree que esta es una hipótesis viable? ¿Por qué o por qué no? Más evidencia. Más recursos sobre el tema. Collins, Gary R. ¿Se puede confiar en la psicología? InterVarsity Press, Downers Grove, Hill, 1988. Consejería Cristiana. Guía completa, Word, Waco, TX, 1988. La búsqueda del alma, Nelson, Nashville, 1998. Lewis, C.S., Cartas a un diablo novato, Collins Fontana, Londres, 1942. ¿Poseía Jesús los atributos de Dios? Poco después de que 8 estudiantes de enfermería fueran asesinadas en un departamento de Chicago, la única sobreviviente temblorosa se reunió con un artista bocetista de la policía y describió en detalle el asesino que había visto desde su posición privilegiada secreta debajo de una cama. Rápidamente el retrato hablado fue enviado a toda la ciudad. A los oficiales de policía, a los hospitales, a los puestos de tránsito, al aeropuerto. Pronto un médico de sala de emergencia llamó a los detectives para informar que estaba tratando a un hombre que se veía sospechosamente parecido al fugitivo de mirada dura plasmado en el boceto. Así fue como la policía arrestó a un vagabundo llamado Richard Speck, quien fue condenado con prontitud por los infames asesinatos y murió en la cárcel 30 años después. Desde que Scotland Yard convirtió por primera vez los recuerdos de un testigo en el retrato hablado de un sospechoso en 1889, los artistas forenses han representado un papel importante en el cumplimiento de la ley. Hoy día más de 300 artistas bocetistas trabajan en cuerpos de policía de los Estados Unidos y un creciente número de departamentos está comenzando a depender de un sistema computarizado llamado TIFE, técnica de identificación facial electrónica. Esta tecnología de desarrollo reciente se utilizó con éxito en 1997 para resolver un secuestro que ocurrió en un centro comercial ubicado a unas pocas millas de mi casa en las afueras de Chicago. La víctima le proveyó detalles sobre la apariencia del secuestrador a un técnico, quien utilizó una computadora para crear un retrato electrónico del criminal mediante la selección de diferentes tipos de nariz, boca, línea de cabello, etc. Apenas unos momentos después que el retrato se enviara por fax a las oficinas de policía en toda el área, un investigador de otra localidad reconoció la foto como la llamada de la muerte para un criminal con el que se había topado con anterioridad. Afortunadamente, esto llevó al arresto rápido del sospechoso de secuestro. Si bien resulta extraño, el concepto del dibujo de un artista puede ofrecer una analogía que puede ayudarnos en nuestra búsqueda de la verdad acerca de Jesús. Sería de la siguiente manera. El Antiguo Testamento provee abundantes detalles acerca de Dios que nos dan un boceto bien específico de cómo es. Por ejemplo, Dios es descrito como omnipresente, es decir, que está en todo lugar en el universo. Como omnisciente, que conoce todo lo que se puede conocer en toda la eternidad. Como omnipotente, que es todopoderoso. Como eterno, que está más allá del tiempo y a la vez es la fuente de todo el tiempo. Como inmutable, que no hay variación en sus atributos. Es amoroso, es santo, es recto, es sabio, es justo. Ahora bien, Jesús decía ser Dios. Sin embargo, cumple estas características de la deidad.
Es decir, si examinamos a Jesús cuidadosamente, su semejanza concuerda estrechamente con el boceto de Dios que encontramos en otro lugar de la Biblia. Si no es así, podemos concluir que su afirmación de ser Dios es falsa. Esta cuestión es sumamente compleja y exigente. Por ejemplo, cuando Jesús estaba enseñando el Sermón del Monte en una colina en las afueras de Capernaum, no estaba parado simultáneamente en la calle principal de Jericó, por lo tanto, ¿en qué sentido se le puede llamar omnipresente? ¿Cómo se le puede llamar omnisciente si él mismo admite sin rodeos en Marcos 13:32 que él no sabe todo acerca del futuro? Si él es eterno, ¿por qué Colosenses 1:15 lo llama primogénito de toda creación? En la superficie, estas cuestiones parecen sugerir que Jesús no se parece al boceto de Dios. De todos modos, aprendí con el transcurso de los años que las impresiones iniciales pueden ser engañosas. Es por eso que estaba contento de que podría tratar estas cuestiones con el Dr. D. Carson, el teólogo que en años recientes emergió como uno de los pensadores más distinguidos del cristianismo. La octava entrevista. Dr. Donald A. Carson. Carson, profesor investigador del Nuevo Testamento en la Escuela Evangélica Trinidad Divinidad, escribió o editó más de 40 libros, entre ellos, El Sermón del Monte, Falacias exegéticas, El Evangelio según Juan, y su premiado La Mordaza para Dios. Puede leer en varios idiomas, su dominio del francés emana de haber pasado su niñez en Quebec, y es miembro de la Fundación Tyndale para la Investigación Bíblica, de la Sociedad de Literatura Bíblica y del Instituto para la Investigación Bíblica. Sus campos de pericia incluyen el Jesús histórico, el posmodernismo, la gramática griega y la teología de los apóstoles Pablo y Juan. Luego de estudiar química inicialmente, recibió un título de ciencias de McGill University. Carson recibió una maestría en divinidades antes de irse a Inglaterra, donde obtuvo un doctorado en el Nuevo Testamento en la prestigiosa Cambridge University. Enseñó en otras 3 universidades y seminarios antes de unirse a Trinity en 1978. Nunca había visto a Carson en persona antes de llegar a la sede de Trinity en Deerfield, Illinois, para nuestra entrevista. Francamente, estaba esperando un académico almidonado. Sin embargo, si bien me encontré con que Carson era todo lo erudito que había escuchado decir, quedé sorprendido por su tono cálido, sincero y pastoral a medida que respondía lo que resultaron ser, en algunos casos, preguntas algo cáusticas. Nuestra conversación se sostuvo en la entonces desolada sala de profesores durante las vacaciones de Navidad. Carson vestía una chaqueta blanca encima de una camisa con el cuello desabotonado, pantalón de caqui azul y unos tenis Adidas. Después de un amistoso intercambio acerca de nuestro aprecio mutuo por Inglaterra, Carson ha vivido allí por temporadas a través de los años y su esposa, Joy, es inglesa. Tomé mi libro de notas, puse a funcionar la grabadora y formulé una pregunta de fondo para ayudar a determinar si Jesús tiene lo que se necesita para ser Dios. Vivía y perdonaba como Dios. Mi pregunta inicial se centró en por qué, en primer lugar, Carson piensa que Jesús es Dios. ¿Qué dijo o qué hizo?, le pregunté, ¿que lo convence de que es divino? Yo no estaba seguro de cómo iba a responder, aunque anticipaba que se centraría en las obras sobrenaturales de Jesús. Me había equivocado. Uno puede señalar cosas tales como sus milagros, anunció Carson mientras se recostaba en la silla cómodamente tapizada, pero otras personas han hecho milagros, por lo tanto, aunque puede ser indicativo, no es concluyente. Por supuesto, la resurrección fue la vindicación final de su identidad. Pero de todo lo que hizo, lo que me llama más la atención es el perdón de los pecados. ¿En serio?, repliqué mientras me acomodaba en la silla, que se encontraba en posición perpendicular a la suya, para quedar frente a él. ¿Cómo es eso? El asunto es que si usted hace algo en mi contra, tengo el derecho de perdonarlo. Sin embargo, si usted hace algo en contra de mí y otra persona viene y le dice, te perdono, ¿qué clase de desfachatez es esa? La única persona que puede decir algo así con todo sentido es Dios mismo, porque el pecado, incluso si es en contra de otra persona, es primero y principalmente un desafío a Dios y a sus leyes. Cuando David pecó cometiendo adulterio y arreglando la muerte del esposo de la mujer, finalmente le dice a Dios en el Salmo 51. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Reconoció que aunque había perjudicado a otras personas, al fin y al cabo había pecado contra el Dios que lo había hecho a su imagen y Dios tenía que perdonarlo. Entonces, por allí viene Jesús y le dice a los pecadores, te perdono. Los judíos reconocieron inmediatamente la blasfemia que constituía. Reaccionan diciendo, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
A mi parecer, esa es una de las acciones de Jesús que más me llama la atención. Jesús no solo perdonaba pecados, observé, sino también afirmaba que él mismo no tenía pecado. Y ciertamente la falta de pecado es un atributo de la deidad. Sí, respondió. Históricamente en el mundo occidental, las personas que se consideran más santas también han sido conscientes de sus propias fallas y sus propios pecados. Son personas que están al tanto de sus errores, deseos, y resentimientos y están luchando contra ellos con sinceridad por la gracia de Dios. De hecho, están luchando también que otros los observan y comentan. Esta es una persona santa, sin embargo llega Jesús, quien puede decir con toda seriedad: ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si yo lo dijera, mi esposa, mis hijos y todos los que me conocen estarían dispuestos a ponerse en pie y dar testimonio, mientras que nadie pudo hacerlo con respecto a Cristo. Aunque la perfección moral y el perdón de los pecados son sin duda características de la deidad, hay varios atributos más que Jesús debe cumplir si es que va a encajar en el bosquejo de Dios. Era el momento de pasar a ellas. Habiendo comenzado a lanzarle la pelota alta y suave a Carson, me preparé para lanzarle algunas curvas. El misterio de la encarnación. Utilizando algunas notas que había traído conmigo, le disparé a Carson una ráfaga de los mayores obstáculos a la afirmación de deidad de Jesús. Dr. Carson, ¿cómo va a ser posible que Jesús fuera omnipresente si no podía estar en dos lugares a la misma vez? Le pregunté. ¿Cómo puede ser omnisciente cuando dice, ni siquiera el Hijo del Hombre sabe el día ni la hora de su regreso? ¿Cómo puede ser omnipotente cuando los evangelios dicen claramente que no pudo hacer muchos milagros en un pueblo? Señalándolo con mi pluma para dar énfasis, concluí diciendo, admitámoslo. La Biblia misma parece argumentar en contra de que Jesús sea Dios. Si bien Carson se mantuvo impertérrito, sí admitió que tales preguntas no tenían respuestas simples. Al fin y al cabo, golpean el punto central de la encarnación, Dios hecho hombre, el espíritu revestido de carne, lo infinito convertido en finito, lo eterno sujeto al tiempo y el espacio. Es una doctrina que ha mantenido ocupados a los teólogos durante siglos. Y allí decidió Carson comenzar su respuesta, regresando a la forma en la cual los eruditos trataron de responder estas cuestiones a través de los años. Históricamente, hubo 2 o 3 enfoques de esta cuestión, anunció sonando como si estuviera dando comienzo a su exposición en una clase. Por ejemplo, a fines del siglo pasado, el gran teólogo Benjamin Warfield profundizó en los evangelios y adscribió varios fragmentos a la humanidad de Cristo o a su deidad. Cuando Jesús hace algo que refleja que Él es Dios, lo adscribe a la deidad de Cristo. Cuando hay algo que refleja sus limitaciones o su naturaleza finita o humana, por ejemplo, sus lágrimas, Dios llora, lo adscribe a su humanidad. Me pareció que esa explicación estaba cargada de problemas. Si hace eso, ¿acaso no terminaría con un Jesús esquizofrénico? Pregunté. Es fácil deslizarse hacia ese punto inadvertidamente, respondió. Todas las declaraciones confesionales han hecho énfasis en que tanto la humanidad de Jesús como su deidad se mantienen distintas, no obstante se combinan en una persona. Por lo tanto se desea evitar una solución en la cual hay dos mentes. Una especie de mente humana de Jesús y una mente divina de Cristo. Sin embargo, este es un tipo de solución y puede haber algo de eso. El otro tipo de solución, una cierta forma de kenosis, que significa vaciamiento. Esto surge de Filipenses 2, donde Pablo nos dice que Jesús, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que explotar, esa es la forma en la que debería traducirse, sino se vació a sí mismo. Se convirtió en alguien insignificante. Eso me parecía un poco ambiguo. ¿Puede ser más explícito? Le pedí. ¿Exactamente de qué se vació? Parece que había dado con el quid de la cuestión. Ah, esa es la cuestión, respondió Carson asintiendo. A través de los siglos, la gente ha dado varias respuestas. Por ejemplo, ¿acaso se vació de su deidad? Bueno, entonces ya no sería Dios. ¿Acaso se vació de los atributos de su deidad? Eso también me genera un problema porque es difícil separar los atributos de la realidad. Si tenemos un animal que se parece a un caballo, huele como un caballo, camina como un caballo y tiene todos los atributos de un caballo, tenemos un caballo. Por lo tanto, no sé qué significa que Dios se vacía de sus atributos y aún es Dios. Algunos dicen, no se vació de sus atributos sino que se vació de sus atributos, una especie de limitación propia. Eso se acerca más, aunque hay ocasiones en las que no estaba haciendo eso.
Estaba perdonando pecados en la forma en la que solo Dios puede perdonar, lo cual es un atributo de la deidad. Otros van más allá y dicen, se vació del uso independiente de sus atributos, es decir, actuaba como Dios cuando su Padre Celestial le daba autorización explícita para hacerlo. Ahora bien, eso se acerca más. La dificultad es que existe un sentido en el que el Hijo Eterno siempre actuó en obediencia a los mandamientos del Padre. Uno no desea perderlo, aún en el pasado de la eternidad. Sin embargo, se está acercando. Percibía que estábamos cerca del centro del blanco, pero no estaba seguro si nos íbamos a acercar mucho más. Ese también parecía ser el sentir de Carson. En sentido estricto, afirmó, Filipenses 2 no nos dice con precisión de qué se vació el Hijo Eterno. Se vació. Se rebajó. Algún tipo de vaciamiento es el asunto, pero seamos francos, estamos hablando de la encarnación, uno de los misterios centrales de la fe cristiana. Estamos tratando con un espíritu informe, incorpóreo, omnisciente, omnipresente, omnipotente y con criaturas finitas, palpables, físicas, sujetas al tiempo. Que uno se convierta en el otro en forma inevitable nos envuelve en misterios. Por lo tanto, parte de la teología cristiana no se ha centrado en aclarar todo completamente, sino en tratar de tomar la evidencia bíblica y, reteniéndola toda completamente, buscar formas de síntesis con coherencia racional aunque no sean exhaustivamente explicativas. Esa era una forma sofisticada de decir que los teólogos pueden proponer explicaciones que parecen tener sentido aunque no puedan explicar cada detalle de la encarnación. En cierto modo, parece lógico. Si la encarnación es verdad, no me sorprende que mentes finitas no puedan comprenderla cabalmente. Me parecía que el vaciamiento voluntario del uso independiente de los atributos de Jesús resultaba razonable para explicar por qué no exhibía siempre los omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia, en su existencia terrenal, aunque el Nuevo Testamento expresa claramente que todas estas cualidades son finalmente verdaderas para él. Sin embargo, esa era solo una parte del problema. Pasé a la siguiente página de mis notas y comencé otra serie de preguntas sobre algunos pasajes bíblicos específicos que parecían contradecir la afirmación de Jesús de que era Dios. ¿Creador o criatura? Parte del boceto con el que Jesús debe coincidir es que Dios es un ser no creado que existe desde la eternidad. Isaías 57:15 describe a Dios como el que vive para siempre. Sin embargo, le dije a Carson, hay algunos versículos que parecen sugerir firmemente que Jesús fue un ser creado. Por ejemplo, mencioné, Juan 3:16 llama a Jesús el unigénito Hijo de Dios y Colosenses 1:15 dice que Él es el primogénito de toda creación. ¿Acaso no da a entender claramente que Jesús fue creado, en contraposición a ser el creador? Una de las áreas de pericia de Carson es la gramática griega, la cual invocó al responder a ambos versículos. Tomemos Juan 3:16, propuso. La traducción generalizada del griego utiliza las palabras hijo unigénito. Aquellos que consideran que esta es la traducción correcta generalmente la unen a la encarnación misma, es decir, su gestación en la Virgen María. Sin embargo, ese no es el significado de la palabra del griego. En realidad significa único. La forma en la que generalmente se le utiliza en el siglo I es único y amado. Por lo tanto, Juan 3:16 simplemente dice que Jesús es el Hijo único y amado, en vez de decir que es engendrado ontológicamente en el tiempo. Eso solo explica un pasaje, señalé. Está bien, pasemos al versículo de Colosenses, que utiliza el término primogénito. La amplia mayoría de los comentaristas, ya sean conservadores o liberales, reconocen que en el Antiguo Testamento, el primogénito, según las leyes de sucesión, normalmente recibía la mejor porción de la herencia, o sería rey en el caso de la familia real. Por lo tanto, el primogénito era en última instancia el que tenía todos los derechos del padre. Ya en el siglo II a.C., hay pasajes en los que la palabra ya no denota la concepción propiamente dicha ni que es el primero en nacer, sino que transmite la idea de la autoridad que conlleva ser el heredero legítimo. Es en esa forma que se aplica a Jesús, admiten prácticamente todos los eruditos. Bajo esa luz, la precisa expresión primogénito es un poco engañosa. ¿Cuál sería una traducción mejor? Pregunté. Creo que heredero supremo sería más apropiada, respondió. Si bien eso explicaba el pasaje de Colosenses, Carson prosiguió con un punto más. Si va a citar Colosenses 1:15, tiene que ponerlo en su contexto yendo a Colosenses 2:9, donde el mismo autor subraya.
Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. El autor no se va a contradecir. Por lo tanto, el término primogénito no puede excluir la eternidad de Jesús, dado que ella es parte de lo que significa poseer toda la plenitud de la divinidad. Para mí, eso resolvía la cuestión. Sin embargo, también había otros pasajes problemáticos. Por ejemplo, en Marcos 10, alguien se dirige a Jesús y lo llama maestro bueno, lo cual lleva a Jesús a responder: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. ¿Acaso no estaba negando su divinidad al responder así? Sugerí. No, creo que estaba tratando de lograr que la persona se detuviera y pensara a lo que estaba diciendo, explicó Carson. El pasaje paralelo en Mateo es más amplio y no presenta a Jesús disminuyendo su deidad de ningún modo. Creo que lo que está diciendo es: espera un minuto. ¿Por qué me llamas bueno? Es solo por educación, al igual que dices buen día. ¿Qué quieres decir con bueno? ¿Me llamas maestro bueno? ¿Acaso será porque quieres quedar bien conmigo? En un sentido fundamental solo hay uno bueno y ese es Dios. Sin embargo, Jesús no está diciendo en forma implícita, así que no me llames de ese modo. Está diciendo: ¿realmente entiendes lo que estás diciendo cuando me llamas así? ¿Realmente me estás atribuyendo a lo que solo se debe atribuir a Dios? Esto podría desmenuzarse así. En verdad soy lo que dices. Hablas mejor de lo que conoces, o no te atrevas a llamarme así. La próxima vez llámame Jesús pecador como todo el mundo. Según todo lo que Jesús dijo e hizo, ¿de qué forma le parece mejor interpretarlo? Con tantos versículos que llaman a Jesús sin pecado, santo, justo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, la respuesta era bastante evidente. ¿Era Jesús un Dios menor? Si Jesús era Dios, ¿qué clase de Dios era? ¿Era igual al Padre o una especie de Dios menor que poseía los atributos de la deidad, pero de alguna manera no alcanzaba a corresponderse con el boceto que el Antiguo Testamento provee de lo divino? Esta pregunta viene de otro pasaje que le señalé a Carson. Jesús dijo en Juan 14, 28: el Padre es más grande que yo. Algunos toman esto como base para llegar a la conclusión de que Jesús debe haber sido un Dios menor. ¿Tienen razón? Le pregunté. Mi padre era predicador, respondió suspirando, y en casa teníamos un dicho que rezaba: un texto sin su contexto es un pretexto. Es muy importante observar este pasaje en su contexto. Los discípulos se están lamentando porque Jesús les dijo que se iba. Jesús afirma: si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Es decir, Jesús está regresando a la gloria, que es suya porque le corresponde. Por lo tanto, si realmente supieran quién es Él, y si lo amaran realmente como debieran, estarían contentos de que regresara al reino donde realmente es mayor. Jesús dice en Juan 17, 5. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera, es decir, el Padre es más grande que yo. Cuando se utiliza una categoría como mayor, no es necesario que signifique ontológicamente mayor. Si digo, por ejemplo, que el presidente de los Estados Unidos es mayor que yo, no estoy diciendo que es un ser con superioridad ontológica. Es mayor en cuanto a capacidad militar, pericia política y aclamación popular, pero él es tan hombre como yo. Yo soy un ser humano y él es un ser humano. Por lo tanto, cuando Jesús afirma: el Padre es más grande que yo, uno debe considerar el contexto y preguntarse si Jesús está diciendo: el Padre es más grande que yo porque Él es Dios y yo no. Francamente, me parece que sería decir algo ridículo. Suponga que me pusiera de pie en un podio para predicar y dijera: solemnemente declaro que Dios es más grande que yo. Sería una observación bastante inútil. La comparación solo cobra significado si ellos estuvieran ya en el mismo plano y se estuviera haciendo una delimitación. Jesús se encuentra en las limitaciones de la encarnación. Está camino a la cruz. Va a morir, pero está a punto de regresar al Padre y a la gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo existiera. Les está diciendo: muchachos, ustedes se están lamentando por mi causa. Deberían estar contentos porque estoy regresando a casa. Es en ese sentido que el Padre es más grande que yo. Entonces observé, no es una negación implícita de su deidad. No concluyó, en realidad no lo es. El contexto lo deja en claro. Si bien estaba dispuesto a aceptar el hecho de que Jesús no era un Dios menor, tenía un asunto distinto y más delicado para plantear. ¿Cómo puede ser Jesús un Dios compasivo y no obstante apoyar la idea del sufrimiento eterno para aquellos que lo rechazan? La cuestión perturbadora del infierno. La Biblia dice que el Padre es amoroso. El Nuevo Testamento afirma lo mismo acerca de Jesús.
Sin embargo, ¿cómo puede ser realmente amoroso si al mismo tiempo manda gente al infierno? Al fin y al cabo, Jesús enseña más acerca del infierno que cualquier otra persona en toda la Biblia. ¿Acaso no contradice su supuesto carácter bueno y compasivo? Al formularle la pregunta a Carson, cité las palabras mordaces del agnóstico Charles Templeton. ¿Cómo puede el amoroso Padre Celestial crear un infierno eterno y, en el transcurso de los siglos, consignar a él a millones de personas porque no aceptan o no pueden aceptar ciertas creencias religiosas? Esa pregunta, aunque intencionada para impacto máximo, no causó la ira de Carson. Comenzó con una aclaración. En primer lugar, no estoy seguro de que Dios arroje a la gente al infierno porque no acepta ciertas creencias. Pensó por unos momentos, y se echó atrás para proponer una respuesta más completa mediante la discusión de un aspecto que muchas personas hoy día consideran un curioso anacronismo: el pecado. Imagínese a Dios en el principio de la creación con un hombre y una mujer hechos a su imagen, propuso Carson. Se levantan por la mañana y piensan en Dios. Lo aman de verdad. Se deleitan en hacer lo que Él quiere. Esa es su completa satisfacción. Se relacionan correctamente con Él y se relacionan correctamente entre sí. Luego, con la entrada del pecado y la rebelión al mundo, estos portadores de imagen comienzan a pensar que son el centro del universo. No en forma literal, pero eso es lo que piensan. Y esa es la forma en la que pensamos. Todo lo que denominamos patologías sociales, la guerra, las violaciones, la amargura, las envidias alimentadas, los celos secretos, el orgullo, los complejos de inferioridad, en primera instancia están conectados con el hecho de que no nos relacionamos correctamente con Dios. La consecuencia es que la gente se lastima. Desde la perspectiva de Dios, eso es totalmente repulsivo. Entonces, ¿qué debería hacer Dios? Si Él dice: bueno, no me importa un comino, está diciendo que el mal no le importa. Es como decir: ah, sí, el holocausto. No me importa. ¿Acaso no nos conmocionaríamos si pensáramos que Dios no tuvo juicios morales sobre tales problemas? Sin embargo, por principio, si Él es la clase de Dios que tiene juicios morales para tales cuestiones, también debe tener juicios morales para esta cuestión inmensa de los portadores de la imagen divina que alzan sus puños insignificantes delante de su cara y cantan con Frank Sinatra. Lo hice a mi manera. Esa es la verdadera naturaleza del pecado. Habiendo dicho esto, el infierno no es un lugar en el que se confina a la gente porque eran tipos muy buenos pero que simplemente no tenían las creencias correctas. Están confinados allí, primero y principalmente, porque desafían a su creador y quieren estar en el centro del universo. El infierno no está lleno de personas que ya se arrepintieron pero que Dios no es lo suficientemente bueno como para dejarlos salir. Está lleno de personas que, por toda la eternidad, todavía quieren estar en el centro del universo y que persisten en su rebelión en desafío a Dios. ¿Qué puede hacer Dios? Si Él dice que no le importa, Dios deja de ser un Dios digno de admiración. Es amoral o positivamente tétrico. Actuar de otra manera frente a tanta transgresión flagrante sería reducir al mismo Dios. Sí, pero lo que parece molestar más a la gente es la idea de que Dios atormentará a la gente por la eternidad. Parece vicioso, ¿no? Interpuse. En primer lugar, la Biblia dice que hay diferentes grados de castigo, por eso no estoy tan seguro de que sea el mismo nivel de intensidad para todas las personas, Carson respondió. En segundo lugar, si Dios quitara su mano de este mundo caído de modo que no hubiera freno a la maldad humana, nosotros crearíamos un infierno. Por lo tanto, si uno permite que un montón de pecadores vivan en un lugar confinado donde no le hacen daño a los demás sino a sí mismos, ¿qué otra cosa resulta sino el infierno? En cierto sentido se lo hacen a sí mismos y eso es lo que quieren porque ni aún así se arrepienten. Pensé que Carson había terminado su respuesta porque titubeó por un momento. Sin embargo, tenía otro punto crucial. Una de las cosas en las que la Biblia hace hincapié es que al final no solo se hará justicia sino que se verá hacer justicia para que toda boca calle. Retomé esas últimas palabras. Es decir, señalé, en el momento del juicio no habrá nadie en el mundo que salga de esa experiencia diciendo que Dios lo trató injustamente. Todos van a reconocer la justicia fundamental de la forma en la que Dios los juzgue a ellos y al mundo. Así es, dijo Carson con firmeza. No siempre se hace justicia en este mundo. Lo vemos día tras día. Sin embargo, en el día final se hará a la vista de todos. Y nadie podrá quejarse y decir: esto no es justo. Jesús y la esclavitud. Había otra cuestión que quería tratar con Carson. Miré el reloj. ¿Tiene unos minutos más?
Le pregunté. Cuando me respondió que sí, comencé a presentar otro tema controvertido. Para ser Dios, Jesús debe ser perfecto éticamente. Sin embargo, algunos críticos del cristianismo señalan que no cumple el requisito porque, según ellos, aprobaba tácitamente la práctica amoral de la esclavitud. Morton Smith escribió. Había innumerables esclavos del emperador y del Estado romano. El templo de Jerusalén tenía esclavos. El sumo sacerdote era dueño de esclavos, uno de ellos perdió una oreja en el arresto de Jesús. Todos los ricos y la mayoría de la clase media poseían esclavos, hasta donde nos informan, Jesús nunca atacó esta práctica. Parece que hubo revueltas de esclavos en Palestina y en Jordania durante la juventud de Jesús. Un líder obrador de milagros de una revuelta tal hubiera atraído muchos seguidores. Si Jesús hubiera denunciado la esclavitud o hubiera prometido libertad, es casi seguro que hubiéramos oído que lo hizo. No oímos nada, por lo tanto la suposición más probable es que no dijo nada. ¿Cómo puede el hecho de que Jesús no abogara por la abolición de la esclavitud ajustarse con el amor de Dios para toda persona? ¿Por qué Jesús no se puso en pie y gritó, ¿la esclavitud está mal? Pregunté. ¿Resultó tener una deficiencia moral por no obrar para desmantelar una institución que degradaba a las personas hechas a imagen de Dios? Carson se incorporó en la silla. En realidad pienso que la gente que presente esa objeción no capta la idea, respondió. Si me lo permite, prepararé la escena hablando de la esclavitud antigua y moderna, porque en nuestra cultura la cuestión está comprensiblemente cargada de matices que no tenía en el mundo antiguo. Le hice seña para que continuara. Por favor, prosiga, le dije. El derribo de la opresión. En su libro Raza y Cultura, el erudito afroamericano Thomas Sowell señala que todas las culturas mayores del mundo hasta el período moderno, sin excepción, practicaron la esclavitud, explicó Carson. Si bien podía estar ligada a conquistas militares, generalmente la esclavitud servía una función económica. No había leyes de bancarrota, por lo tanto, quienes se metían en aprietos muy grandes, se vendían, a veces junto con su familia, como esclavos. Como era la forma de pagar una deuda, la esclavitud proveía trabajo. No era necesariamente negativa en su totalidad. Por lo menos era una opción de supervivencia. Por favor, comprenda. No estoy tratando de romantizar la esclavitud de ninguna manera. Sin embargo, en tiempos del Imperio Romano, había trabajadores serviles que eran esclavos y había otros que eran el equivalente de un doctor distinguido, que eran familias ejemplares. Y no se asociaba una raza en particular con la esclavitud. En la esclavitud estadounidense, aunque todos los negros y solamente los negros eran esclavos. Ese fue uno de los peores horrores de la esclavitud y generó un sentido de inferioridad injusto contra el que muchos de nosotros continuamos luchando hasta hoy. Ahora vayamos a la Biblia. En la sociedad judía, según la ley, todos debían ser liberados cada año del jubileo. Es decir, se prohibía la esclavitud cada 7 años. Si las cosas funcionaban o no de esa manera, de todos modos eso era lo que Dios había dicho y ese es el marco en el que creció Jesús. Sin embargo, tiene que mantener la vista en la misión de Jesús. En esencia, no vino a derribar el sistema económico romano, lo cual incluía la esclavitud. Vino a liberar a los hombres y mujeres de sus pecados. Y este es mi punto. Lo que hace su mensaje es transformar a la gente de modo que comienzan a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas y a amar a su prójimo como a ellos mismos. Naturalmente, eso tiene impacto en la idea de la esclavitud. Considere lo que el apóstol Pablo dice en su carta a Filemón con respecto a un esclavo fugitivo llamado Onésimo. Pablo no dice que hay que derribar la esclavitud, porque todo lo que lograría con eso sería que lo ejecutaran. En cambio, le dice a Filemón que más le vale que trate a Onésimo como un hermano en Cristo, como trataría al propio Pablo. Y luego, para dejar el asunto bien en claro, Pablo enfatiza. Recuerda, me debes lo que eres por causa del Evangelio, el derrocamiento de la esclavitud. Entonces, es mediante la transformación de hombres y mujeres mediante el Evangelio en vez de simplemente cambiar un sistema económico. Todos vimos lo que puede suceder cuando simplemente se derriba un sistema económico y se impone un nuevo orden. El sueño comunista era tener un hombre revolucionario seguido por el nuevo hombre. El problema es que nunca encontraron al nuevo hombre. Se deshicieron de los opresores de los campesinos, pero eso no significó que los campesinos fueron libres de repente, simplemente quedaron bajo un nuevo régimen de oscuridad. En el análisis final, si uno quiere un cambio duradero, hay que transformar los corazones de los seres humanos. Y esa fue la misión de Jesús.
También vale la pena formular la pregunta que plantea Sowell. ¿Cómo se detuvo la esclavitud? Él señala que el ímpetu impulsor a favor de la abolición de la esclavitud fue el despertar evangélico en Inglaterra. Los cristianos empujaron la abolición a través del Parlamento a principios del siglo XIX y finalmente utilizaron las cañoneras británicas para frenar el comercio de esclavos a través del Atlántico. Si bien había alrededor de 11 millones de africanos que se embarcaban hacia América, y muchos no lo lograban, había alrededor de 13 millones de africanos que se embarcaban para venderlos como esclavos en el mundo árabe. Nuevamente, fueron los británicos quienes, impulsados por personas cuyo corazón había sido transformado por Cristo, enviaron sus cañoneras al Golfo Pérsico para oponerse a ello. La respuesta de Carson tenía sentido no solo históricamente sino en mi propia experiencia. Por ejemplo, años atrás conocí a un empresario que era un racista rabioso con una actitud de superioridad hacia cualquier persona de otro color. Apenas se esforzaba por disimular su desprecio por los afroamericanos y permitía que su bilis de intolerancia se vertiera en chistes groseros y comentarios cáusticos. Ninguna cantidad de argumentos podía disuadirlo de sus opiniones repugnantes. Luego se convirtió en seguidor de Jesús. Y me sorprendí al ver que sus actitudes, su perspectiva y sus valores cambiaron con el tiempo a medida que su corazón era renovado por Dios. Llegó a darse cuenta de que ya no podía albergar mala voluntad contra ninguna persona dado que la Biblia enseña que todos somos hechos a imagen de Dios. Hoy puedo decir con sinceridad que él es genuinamente preocupado y acogedor con los demás, incluso con aquellos que son diferentes de él. Las leyes no lo cambiaron. La razón no lo cambió. Los recursos emocionales no lo cambiaron. Él les dirá que Dios lo cambió desde adentro hacia afuera, decisiva, completa y permanentemente. Ese es uno de los muchos ejemplos del poder del Evangelio que he presenciado y que Carson menciona. El poder para transformar gente vengativa y llena de odio en humanitarios, avariciosos de duro corazón en gente dadivosa con un corazón tierno, traficantes de poder en siervos abnegados, y gente que explota a los demás, a través de la esclavitud u otra forma de opresión, en gente que acepta a todos. Esto encuadra con lo que el apóstol Pablo expresó en Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Responde al boceto de Dios. La charla con Carson, que a veces era en tonos enérgicos, duró 2 horas y ocupó más cintas de las que podían caber en este capítulo. Me encontré con que sus respuestas eran bien razonadas y de solidez teológica. Al final, sin embargo, cómo funciona la encarnación, cómo el espíritu se hace carne, sigue siendo un concepto sobrecogedor. Aún así, según la Biblia, el hecho de que sí ocurrió no admite duda. Cada atributo de Dios, afirma el Nuevo Testamento, se encuentra en Jesucristo. Omnisciencia. En Juan 16:30, el apóstol Juan declara acerca de Jesús: ya podemos ver que sabes todas las cosas. Omnipresencia. Jesús dijo en Mateo 28:20. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Y en Mateo 18:20. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Omnipotente. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, afirmó Jesús en Mateo 28:18. Eternidad. Juan 1:1 declara acerca de Jesús: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Inmutabilidad. Hebreos 13:8 afirma: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Asimismo, el Antiguo Testamento pinta un retrato de Dios utilizando títulos y descripciones como Alfa y Omega, Señor, Salvador, Rey, Juez, Luz, Roca, Redentor, Pastor, Creador, Dador de vida, Perdonador de pecados, vocero con autoridad divina. Es fascinante notar que en el Nuevo Testamento cada uno de ellos se aplica a Jesús. Jesús lo dijo todo en Juan 14:7. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Traducción libre. Cuando miran el boceto de Dios del Antiguo Testamento, verán un retrato de 1000 liberaciones. Preguntas para reflexión personal o para grupo de estudio 1. Lee Filipenses 2:5-8, que habla de cómo Jesús se vacía a sí mismo y nace en la humildad, con la cruz como destino. ¿Cuáles son algunas de las motivaciones posibles de Jesús para hacerlo? Luego lee los versículos del 9 al 11. ¿Qué sucede como resultado de la misión de Jesús? ¿Qué puede lograr que todos algún día lleguen a la conclusión de que Jesús es el Señor? 2. ¿Ha sido la idea del infierno un impedimento en tu viaje espiritual? ¿Cómo reaccionas a la explicación de Carson sobre esta cuestión?
3. Carson tocó algunos versículos que a primera vista parecían sugerir que Jesús era un ser creado o un Dios menor. ¿Te parece que su razonamiento es persuasivo? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué te enseñó su análisis de estos temas en cuanto a la necesidad de información de trasfondo apropiada para interpretar las Escrituras? Más evidencia. Más recursos sobre este tema. Harris, Murray J. Jesús como Dios, Baker, Grand Rapids, 1993. Martín, W. J. La Deidad de Cristo, Moody Press, Chicago, 1964. McDowell, Josh, y Bart Larson, Jesús. Una defensa bíblica de su deidad, Eres Life, San Bernardino, K., 1983. Stop, John, Cristianismo Básico, Ehrmans, Grand Rapids, 1986. Zodiates, Spiros, Cristo era Dios. Ehrmans, Grand Rapids, 1966. ¿Responde Jesús y solo Jesús a la identidad del Mesías? Era una tarde tranquila de un sábado en la casa de los Hiller en Chicago. Clarence Hiller había pasado la tarde pintando los detalles de la parte de afuera de su casa de 2 pisos en West 104 Street. A la noche, él y su familia se fueron temprano a dormir. Sin embargo, lo que sucedió después cambiaría las leyes penales de los Estados Unidos para siempre. Los Hillers se despertaron a la madrugada del 19 de septiembre de 1910 y tuvieron sospechas al percatarse que una luz de gas cerca del cuarto de su hija se había apagado. Clarence fue a investigar. Su esposa escuchó una sucesión rápida de sonidos. Una lucha, 2 hombres que ruedan por las escaleras, 2 disparos y el portazo de la puerta del frente. Salió y encontró a Clarence muerto al pie de las escaleras. La policía arrestó a Thomas Jennings, un ladrón convicto, a menos de 1 milla del lugar. Tenía sangre en la ropa y se había lastimado el brazo izquierdo, ambos, dijo, a consecuencia de haberse caído de un tranvía. En su bolsillo encontraron el mismo tipo de arma que se había utilizado para dispararle a Clarence Hiller, pero no podían determinar si era el arma del delito. Sabiendo que necesitaban mucho más para condenar a Jennings, los detectives peinaron el interior del domicilio de Hiller en busca de pistas adicionales. Un hecho resultó evidente. El asesino había entrado por la ventana trasera de la cocina. Los detectives salieron y allí, junto a la ventana, impresa por siempre en la pintura blanca que la propia víctima había aplicado cuidadosamente al marco unas horas antes de su muerte, encontraron 4 huellas digitales de una mano izquierda. La evidencia dactilar era un concepto nuevo en ese tiempo, habiéndose presentado poco tiempo antes en una exhibición policial internacional en St. Louis. Ese entonces, las huellas digitales no se habían usado para condenar a alguien por homicidio en los Estados Unidos. A pesar de las fuertes objeciones por parte de los abogados de la defensa de que ese tipo de evidencia no era científica y admisible, 4 oficiales testificaron que las huellas digitales en la pintura coincidían perfectamente con las de Thomas Jennings y solo con las suyas. El jurado halló culpable a Jennings, la Corte Suprema de Illinois confirmó su condena en un fallo histórico y poco después fue ahorcado. La premisa detrás de la prueba dactilar es sencilla. Cada individuo posee líneas únicas en los dedos. Cuando la impresión que se encuentra en un objeto coincide con el patrón de las líneas de los dedos de una persona, los investigadores pueden concluir con certeza científica que ese preciso individuo tocó el objeto. En muchos casos criminales, la identificación dactilar es la evidencia central. Recuerdo cuando cubrí un juicio en el que una sola huella dactilar que se encontró en el envoltorio de celofán de un paquete de cigarrillos fue el factor determinante para condenar a un ladrón de 20 años de edad por el asesinato de una estudiante universitaria. Así de concluyente puede ser la prueba dactilar. Bien, pero ¿esto qué tiene que ver con Jesucristo? Muy simple. Hay otro tipo de evidencia que es análoga a las huellas dactilares y establece con un grado de certeza sorprendente que Jesús es en verdad el Mesías de Israel y del mundo. En las escrituras hebreas, que los cristianos llaman Antiguo Testamento, hay varias profecías principales acerca de la llegada del Mesías, quien sería enviado por Dios para redimir a su pueblo. En efecto, estas predicciones formaron una huella dactilar figurativa que solo podía coincidir con el ungido. De esta manera, los israelitas podrían desechar a cualquier impostor y validar las credenciales del auténtico Mesías. La palabra griega para Mesías es Cristo. Sin embargo, ¿es Jesús en verdad el Cristo? ¿Cumplió milagrosamente esas predicciones que se escribieron cientos de años antes de su nacimiento? ¿Cómo sabemos que Él es el único individuo de toda la historia que responde a la huella dactilar profética?
Hay muchos eruditos con varios títulos que acompañan su nombre con los que podía haber consultado por este tema. Sin embargo, quería entrevistar a uno para quien este tema era más que un ejercicio académico abstracto y eso me llevó a un lugar improbable en el sur de California. La 9ª entrevista. Dr. Louis Lapides, maestría en divinidades y maestría en teología. Por lo general, una iglesia sería el lugar natural para interrogar a alguien sobre un asunto bíblico. Sin embargo, había algo distinto en el hecho de sentarme junto con el pastor Louis Lapides en el santuario de su congregación un domingo a la mañana después del servicio. Esta escena de bancas y vitrales no era el lugar donde uno esperaría encontrar a un agradable muchacho judío de Newark, New Jersey. Sin embargo, ese es el trasfondo de Lapides. Para una persona con su herencia, la pregunta de que si Jesús es el tan esperado Mesías trasciende la teoría. Es intensamente personal y había buscado a Lapides para poder escuchar la historia de su propia investigación en este asunto crítico. Lapides obtuvo su título en teología en la Universidad Bautista de Dallas al igual que una maestría en divinidades y un doctorado en teología del Antiguo Testamento y estudios semíticos en Talbot Theological Seminary. Trabajó durante 10 años en ministerio al pueblo elegido hablando de Jesús con estudiantes universitarios judíos. Enseñó en el Departamento de Estudios Bíblicos en Biola University y trabajó durante 7 años como instructor de los talleres Caminata por la Biblia. Asimismo es expresidente de una red nacional que agrupa a 15 congregaciones mesiánicas. Lapides es delgado y usa espejuelos. Habla suavemente, pero tiene una sonrisa siempre lista y una risa a flor de labios. Animado y cortés, me dio hasta sentarnos en una silla cerca del frente del edificio de Bethariel Fellowship en Sherman Oaks, California. Yo no quería comenzar la charla debatiendo matices bíblicos. En cambio, comencé invitando a Lapides a que me contara la historia de su travesía espiritual. Cruzó las manos sobre las piernas, miró las oscuras paredes de madera por un momento mientras decidía por dónde comenzar y luego comenzó a relatar una historia extraordinaria que nos llevó de Newark a Greenwich Village, a Vietnam, a Los Ángeles, del escepticismo a la fe, del judaísmo al cristianismo, de un Jesús sin importancia a Jesús el Mesías. Como sabe, vengo de familia judía comenzó. Asistí a una sinagoga judía conservadora durante 7 años en preparación para el Bar Mitzvah. Aunque considerábamos que esos estudios eran muy importantes, la fe de nuestra familia no afectaba mucho nuestra vida diaria. No dejábamos de trabajar en el Sabbat. No teníamos un hogar. Se sonrió. Sin embargo, en los días festivos más importantes asistíamos a la sinagoga más ortodoxa porque de alguna manera mi padre sentía que allí era donde había que ir si uno quería tener una relación seria con Dios. Cuando interpuse la pregunta de qué le habían enseñado sus padres acerca del Mesías, la respuesta de Lapides fue precisa. Nunca surgía el tema, dijo en tono desapasionado. No podía creerlo. En realidad, pensé que había entendido mal. ¿Quiere decir que ni siquiera se trataba? Le pregunté. Nunca, reiteró. Ni siquiera recuerdo que hubiera sido un tema en la escuela hebrea. Esto me resultaba asombroso. ¿Y de Jesús? Pregunté. ¿Se hablaba de él alguna vez? ¿Se mencionaba su nombre? Solo en forma despectiva. Observó con agudeza. Básicamente, no se hablaba de él. Mi impresión de Jesús viene de las iglesias católicas. Allí estaba la cruz, la corona de espinas, el costado traspasado, la sangre que emana de su cabeza. Para mí no tenía sentido. ¿Por qué adoraría uno a un hombre en una cruz con clavos en las manos y en sus pies? Nunca pensé que Jesús tuviera conexión alguna con el pueblo judío. Simplemente pensaba que él era un Dios de los gentiles. Sospechaba que las actitudes de Lapides hacia los cristianos habían traspasado la mera confusión acerca de sus creencias. ¿Creía usted que los cristianos estaban en la raíz del antisemitismo? Le pregunté. Los gentiles eran mirados como sinónimos a los cristianos, y se nos enseñaba que teníamos que ser cautelosos porque podía haber antisemitismo entre los gentiles, respondió con tono algo diplomático. Proseguí con el tema un poco más. ¿Diría que usted desarrolló algunas actitudes negativas hacia los cristianos? Esta vez no escatimó palabras. En verdad, sí, contestó. En realidad, cuando me presentaron el Nuevo Testamento, sinceramente pensé que en esencia sería un manual de antisemitismo. Cómo odiar a los judíos, cómo matar judíos, cómo masacrarlos. Pensé que el partido nazi estadounidense debería sentirse a gusto usándolo como libro guía.
Meneé la cabeza a ambos lados, entristecido ante la idea de cuántos otros niños judíos crecieron pensando que los cristianos son sus enemigos. Comienza una búsqueda espiritual. Lápides dice que varios incidentes durante su desarrollo atenuaron su lealtad al judaísmo. Con curiosidad por los detalles, le pedí que explicara y de inmediato se centró en lo que claramente era el episodio decisivo de su vida. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 17 años, relató, y fue una sorpresa detectar todavía, después de tantos años, dolor en su voz. Eso verdaderamente clavó una estaca en el corazón religioso que pude llegar a tener. Me preguntaba cómo entra Dios en juego. ¿Por qué no fueron a pedir consejo a un rabino? ¿De qué sirve la religión si no puede ayudar a la gente en forma práctica? Ni siquiera había podido lograr que mis padres permanecieran juntos. Cuando se separaron, mi vida también se separó en dos. Además, en el judaísmo no sentía que tenía una relación personal con Dios. Tenía muchas ceremonias y tradiciones preciosas, pero Dios era el Dios lejano y apartado del monte Sinaí que dijo: estas son las reglas, si viven cumpliendo con ellas, estarán bien. Nos vemos, y allí me encontraba, un adolescente con un torbellino de hormonas, preguntándome: ¿se identifica Dios con mis luchas? ¿Se interesa por mí como individuo? Pues bien, al menos no de una manera que yo pudiera ver. El divorcio causó una etapa de rebeldía. Sumido en la música y bajo la influencia de los escritos de Jack Kerouac y Timothy Leary, pasaba demasiado tiempo en los cafés de Greenwich Village como para ir a la universidad, por lo que se hizo vulnerable al reclutamiento. En 1967 se encontró al otro lado del mundo en un barco de carga cuyo contenido volátil, municiones, bombas, cohetes y otros proyectiles altamente explosivos, los convertían en un blanco tentador para el Vietcong. Recuerdo cuando me dijeron en la orientación en Vietnam: 20% de ustedes probablemente se muera, y el otro 80% probablemente contraiga una enfermedad venérea o se vuelva alcohólico o caiga en las drogas. Pensé, ni siquiera tengo el 1% de probabilidades de salir normal. Era un período muy oscuro. Presencié el sufrimiento. Vi bolsas de cadáveres. Vi la devastación de la guerra. Y me encontré con antisemitismo entre algunos de los soldados. Unos pocos del sur incluso una noche quemaron una cruz. Probablemente quería distanciarme de mi identidad judía. Quizás fue por eso que comencé a explorar las religiones orientales. Lápides leyó libros sobre filosofías orientales y visitó templos budistas mientras estuvo en Japón. Me molestaba mucho todo el mal que había presenciado y estaba tratando de encontrar una forma de lidiar con eso a través de la fe, comentó. Solía decir: si hay un Dios, no me importa si lo encuentro en el monte Sinaí o en el monte Fuji. Lo tomaré de una forma u otra. Sobrevivió a Vietnam, regresó a su casa con un gusto adquirido por la marihuana y con planes de hacerse sacerdote budista. Trató de vivir una vida asceta de autonegación, en su esfuerzo por librarse de su mal karma por las malas acciones de su pasado, pero pronto se dio cuenta de que nunca podría enmendar todas sus transgresiones. Lápides se mantuvo en silencio por unos momentos. Me deprimí, explicó. Recuerdo que una vez que subí al metro y pensé: quizá lanzarme a las vías sea la respuesta. Podría librarme de este cuerpo y unirme con Dios. Estaba muy confundido. Y para empeorar las cosas comencé a experimentar con el LSD. En busca de un nuevo comienzo, decidió mudarse a California, donde siguió su búsqueda espiritual. Fui a reuniones budistas pero lo hallé vacío, recordó. El budismo chino era ateo, el budismo japonés adoraba estatuas de Buda, el budismo zen era demasiado abstracto. Fui a reuniones de la Iglesia del Cristo científico pero allí eran muy manipuladores y controladores. El hinduismo creía en todas esas orgías locas de los dioses y en dioses que eran elefantes azules. Nada de eso tenía sentido. Nada me satisfacía. Incluso acompañó a unos amigos a unas reuniones con influencias satánicas. Solía observar y pensar: algo está pasando aquí, pero no es bueno, comentó. En medio de mi mundo descontrolado por la droga, les dije a mis amigos que creía que existía un poder maligno que estaba más allá de mí, que podía obrar en mí, que existía como entidad. Había visto suficiente mal en mi vida como para creerlo. Me miró con una sonrisa irónica. Creo que acepté la existencia de Satanás, señaló, antes de aceptar la existencia de Dios. No puedo creer en Jesús. Era 1969.
La curiosidad de Lápides lo llevó a visitar Sunset Street para observar boquiabierto un evangelista que se había encadenado a una cruz de 8 pies para protestar contra la forma en la que los dueños de cantinas se las habían arreglado para desalojarlo de su ministerio en un local comercial al frente. Allí en la acera Lápides se encontró con algunos cristianos que lo sumieron en un debate espiritual improvisado. Algo bravucón, comenzó a atacarlos con filosofía oriental. No hay un Dios allí, dijo señalando al cielo. Nosotros somos Dios. Yo soy Dios. Ustedes son Dios. Solo tienen que darse cuenta de ello. Muy bien, si eres Dios, ¿por qué no creas una roca? Le respondió una persona. Haz aparecer algo. Eso es lo que Dios hace. En su mente confundida por las drogas, Lápides imaginó que estaba sosteniendo una roca. Ah, sí, bueno, aquí tengo una roca, anunció mientras extendía su mano vacía. El cristiano se mofó de él. Esa es la diferencia entre tú y el Dios verdadero, respondió. Cuando Dios crea algo, todos lo pueden ver. Es objetivo, no subjetivo. Lápides lo captó. Después de meditarlo por un momento, se dijo. Si encuentro a Dios, tiene que ser objetivo. Basta de esta filosofía oriental que dice que todo está en mi mente y que puedo crear mi propia realidad. Dios tiene que ser una realidad objetiva si es que va a tener significado alguno fuera de mi propia imaginación. Cuando uno de los cristianos mencionó el nombre de Jesús, Lápides trató de repelerlo con su respuesta preparada. Soy judío, respondió. No puedo creer en Jesús. Un pastor habló. ¿Conoce las profecías acerca del Mesías? Le preguntó. La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Profecías? Replicó Lápides. Nunca supe de ellas. El ministro asombró a Lápides al mencionar algunas de las predicciones del Antiguo Testamento. Un momento. Pensó Lápides. Él está citando mis escrituras judías. ¿Cómo puede ser que Jesús esté allí? Cuando el pastor le ofreció una Biblia, Lápides se mostró escéptico. ¿El Nuevo Testamento está allí? Preguntó. El pastor asintió. Está bien, voy a leer el Antiguo Testamento, pero no voy a abrir el otro. Lápides anunció. La respuesta del ministro lo desconcertó. Muy bien, dijo el pastor. Solo lea el Antiguo Testamento y pídale al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, que le muestre si Jesús es el Mesías. Porque Él es su Mesías. Vino al pueblo judío primero y luego fue el Salvador del mundo. Para Lápides, todo eso era información nueva. Información intrigante. Información sorprendente. Así que regresó a su apartamento, abrió el Antiguo Testamento en su primer libro, Génesis, y comenzó a rastrear a Jesús en las palabras que se habían escrito cientos de años antes de que naciera el carpintero de Nazaret. Traspasado por nuestras rebeliones. Al poco tiempo, comentó Lápides, ya estaba leyendo el Antiguo Testamento cada día y viendo una profecía tras otra. Por ejemplo, Deuteronomio hablaba de un profeta mayor que Moisés que vendría y al que deberíamos escuchar. Pensé. ¿Quién puede ser mayor que Moisés? Sonaba como el Mesías. Alguien tan grande y tan respetado como Moisés, pero un maestro mayor y una autoridad mayor. Me agarré fuertemente de eso y continué en su busca. A medida que Lápides avanzaba en las escrituras, frenó en seco ante Isaías 53. Con claridad y especificidad, en una predicción obsesionante envuelta en poesía exquisita, se encontraba un retrato de un Mesías que sufriría y moriría por los pecados de Israel y del mundo. Todo escrito más de 700 años antes de que Jesús caminara por este suelo de tierra. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado, y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios, y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero. Como oveja, enmudeció ante su trasquilador. Y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes, y golpeado por la transgresión de mi pueblo.
Se le asignó un sepulcro con los malvados, y murió entre malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca, cargó con el pecado de muchos, e intercedió por los pecadores. Isaías 53, 3, 9, 12. Lápides reconoció el retrato instantáneamente. Era Jesús de Nazaret. Ahora comenzaba a entender las pinturas que había visto en las iglesias católicas por las que había pasado cuando niño. El Jesús sufriente, el Jesús crucificado, el Jesús que ahora se daba cuenta que había sido traspasado por nuestras rebeliones porque cargó con el pecado de muchos. Al igual que los judíos en el Antiguo Testamento buscaban la redención de sus pecados mediante un sistema de sacrificio de animales, aquí estaba Jesús, el Cordero de Dios para el sacrificio final, que pagó por el pecado de una vez y para siempre. Aquí estaba la personificación del plan redentor de Dios. Ese descubrimiento fue tan pasmoso que Lápides solo pudo llegar a una conclusión. Era un engaño. Creía que los cristianos habían reescrito el Antiguo Testamento y habían torcido las palabras de Isaías para hacer que sonara como que el profeta había hecho referencia a Jesús. Lápides decidió revelar el engaño. Le pedí a mi madrastra que me enviara una Biblia judía para poder comprobarlo yo mismo, recordó. Lo hizo y ¿sabe qué pasó? Descubrí que decía lo mismo. Entonces tenía que confrontarlo. Lo judaico de Jesús. Una y otra vez Lápides se topaba con profecías en el Antiguo Testamento, más de 40 predicciones principales en total. Isaías revelaba la forma del nacimiento del Mesías, de una virgen. Miqueas señalaba el lugar de su nacimiento, Belén. Génesis y Jeremías especificaban su ascendencia, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, de la tribu de Judá, de la casa de David. Los salmos predecían que lo traicionarían y lo acusarían falsos testigos y la forma de su muerte, traspasarían sus manos y sus pies aunque todavía no se había inventado la crucifixión, y su resurrección, su cuerpo no sufriría corrupción sino que ascendería a las alturas. Y una tras otra. Cada una cincelaba el escepticismo de Lápides hasta que finalmente estuvo dispuesto a dar un paso drástico. Decidí abrir el Nuevo Testamento y solo leer la primera página, explicó. Con temor lentamente me volví a Mateo mientras alzaba la vista al cielo, esperando que cayera un rayo. Las primeras palabras de Mateo saltaron de los renglones. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Los ojos de Lápides se agrandaron mientras recordaba el momento en que leyó por primera vez esa oración. Pensé. Hijo de Abraham, hijo de David, todo estaba empezando a encajar. Pasé a la narración del nacimiento y pensé, mira esto. Mateo está citando Isaías 7, 14, la joven concebirá y dará a luz un hijo, y luego vi que citaba al profeta Jeremías. Me quedé sentado meditando, ¿sabe? Esto se trata de gente judía. ¿Dónde entran los gentiles? ¿Qué está sucediendo? No podía dejarlo. Leí el resto de los evangelios y me di cuenta de que no era un manual para el partido nazi estadounidense. Era una interacción entre Jesús y la comunidad judía. Llegué al libro de los Hechos y, era increíble. Allí estaban tratando de encontrar la forma de que los judíos le llevaran la historia de Jesús a los gentiles. ¡Qué cambio de papeles! Las profecías cumplidas eran tan convincentes que Lápides comenzó a contarle a otros que él creía que Jesús era el Mesías. En ese momento, para él se trataba simplemente de una posibilidad intelectual, sin embargo, sus implicaciones eran profundamente perturbadoras. Me di cuenta de que si llegaba a aceptar a Jesús en mi vida, tendría que haber cambios importantes en la forma en que vivía, explicó. Tendría que tratar con las drogas, con el sexo, etc. No entendía que Dios podía ayudarme a realizar esos cambios. Pensaba que tenía que limpiar mi vida por mi cuenta. Epifanía en el desierto. Lápides y unos amigos se dirigieron al desierto Mojave para una excursión. En lo espiritual se sentía en conflicto. Lo habían perturbado pesadillas en las que unos perros lo despedazaban al tirar de él en direcciones opuestas. Sentado entre los matorrales del desierto, recordó las palabras que alguien le había dicho en Sunset Strip. ¿Estás de parte de Dios o de parte de Satanás? Creía en la personificación del mal, y no quería estar de su parte. Entonces Lápides oró. Dios, tengo que llegar al final de esta lucha. Tengo que saber fuera de toda sombra de duda que Jesús es el Mesías. Necesito saber que tú, como Dios de Israel, quieres que lo crea. Mientras me relataba la historia, Lápides titubeó, inseguro de cómo expresar con palabras lo que sucedió después. Pasaron unos momentos. Luego me dijo. Lo mejor que puedo explicar de esa experiencia es que Dios habló a mi corazón objetivamente.
Me convenció empíricamente de que él existe. Y en ese momento, allí en el desierto, dije en mi corazón: Dios, acepto a Jesús en mi vida. No entiendo lo que se supone que debo hacer con él, pero lo quiero. Prácticamente he hecho un desastre de mi vida. Necesito que me cambies, y Dios comenzó a hacerlo mediante un proceso que continúa hasta hoy. Mis amigos sabían que mi vida había cambiado y no podían entenderlo, comentó. Solían decir: algo te sucedió en el desierto. Ya no quieres tomar drogas. Hay algo diferente en ti, y yo solía responder: bueno, no puedo explicar lo que sucedió. Solo sé que hay alguien en mi vida, y se trata de alguien que es santo, que es justo, que es una fuente de pensamientos positivos acerca de la vida, y simplemente me siento completo. Esa última palabra, aparentemente lo decía todo. Completo, dijo con énfasis, de una forma que jamás había experimentado. A pesar de los cambios positivos, estaba preocupado por cómo darles la noticia a sus padres. Cuando por fin lo hizo, la reacción fue variable. Al principio estaban gozosos porque podían darse cuenta de que ya no dependía de las drogas y emocionalmente parecía estar mejor, recordó. Sin embargo, todo comenzó a aclararse cuando entendieron la fuente de todos los cambios. Se sobresaltaron como diciendo: ¿por qué tiene que ser Jesús? ¿Por qué no puede ser otra causa? No sabían qué hacer con esa idea. Con un dejo de tristeza en la voz continuó: no estoy seguro de que en verdad lo sepan. A través de una cadena notable de circunstancias, la oración de Lápides por una esposa fue contestada cuando conoció a Débora, quien también era judía y seguidora de Jesús. Lo llevó a su iglesia y resultó ser la misma que pastoreaba el ministro que había desafiado a Lápides a leer el Antiguo Testamento muchos meses antes en Sunset Strip. Lápides se rió. Verá, abrió la boca lleno de asombro cuando me vio entrar en la iglesia. La congregación estaba llena de ex motociclistas, ex hippies y ex adictos del área de Sunset Strip, junto con salpicaduras de sureños trasplantados. Para un joven judío de Newark que tenía miedo de relacionarse con gente diferente a causa del antisemitismo que temía encontrar, fue sanador poder llamar a una multitud tan diversa hermanos y hermanas. Lápides y Débora se casaron al año de conocerse. Desde entonces ella ha dado a luz a 2 hijos. Y juntos dieron a luz Beth Ariel Fellowship, una congregación hogar para judíos y gentiles que también encuentran plenitud en Cristo. Responder a las objeciones. Lápides terminó su relato y se acomodó en la silla. Dejé que se prolongara el momento. El santuario estaba quieto. El vitral brillaba en rojo, azul y amarillo bajo el sol de California. Permanecí sentado meditando en el poder de la historia, una persona que encontró la fe. Me maravillaba de esta leyenda de guerra y drogas, de Greenwich Village y Sunset Strip y un desierto estéril, ninguno de los cuales podría haber asociado con el ministro agradable y medido que estaba sentado frente a mí. Sin embargo, no quería ignorar las preguntas obvias que su historia daba lugar. Con el permiso de Lápides comencé preguntando la que predominaba en mi mente. Si las profecías fueron tan evidentes para usted y apuntaban sin lugar a dudas a Jesús, ¿por qué más judíos no lo aceptan como su Mesías? Era una pregunta que Lápides se había hecho muchas veces durante las 3 décadas transcurridas desde que fue desafiado por un cristiano a investigar las escrituras judías. En mi caso, me tomé el tiempo para leerlas, respondió. Es extraño. Aunque el pueblo judío se conoce por tener grandes intelectos, en esta área hay mucha ignorancia. Además, hay organizaciones contramisioneras que realizan seminarios en las sinagogas para tratar de refutar las profecías mesiánicas. El pueblo judío los escucha y los utilizan como excusa para no explorar las profecías en persona. Suelen decir: el rabino me dijo que no tenían sentido. Les pregunto: ¿piensas que el rabino interpuso una objeción que el cristianismo no haya escuchado antes? Quiero decir, los eruditos han estado trabajando en esto por cientos de años. Hay gran material de lectura y respuestas cristianas poderosas a esas objeciones. Si están interesados, los ayudo a que avancen. Me preguntaba por el ostracismo que enfrenta una persona judía si se convierte en cristiana. Definitivamente ese es un factor, concordó Lápides. Algunos no permiten que las profecías mesiánicas los atraigan porque tienen miedo de las repercusiones, el posible rechazo de su familia y de la comunidad judía. No es fácil enfrentarlo. Créame, lo sé. Aún así, muchas de las objeciones a las profecías suenan bastante convincentes cuando una persona las escucha por primera vez. Por lo tanto, una por una, le formulé las objeciones más comunes a Lápides para ver cómo respondía.
En primer lugar, le pregunté a Lápides si es posible que Jesús solo cumpliera las profecías por accidente. Quizá es uno de muchos a través de la historia que han encajado por coincidencia en la huella dactilar profética. Para nada fue su respuesta. Las probabilidades son tan astronómicas que lo descartan. Alguien hizo los cálculos y resultó que la probabilidad de que solo 8 profecías se cumplan es de una oportunidad en 100.000 millones de millones. Ese número es millones de veces mayor que la cantidad de personas que alguna vez vivieron en este planeta. Calculó que si uno tomara esa cantidad en monedas de dólar de plata, cubrirían todo el estado de Texas hasta 2 pies de profundidad. Si uno marcara una de esas monedas de plata y luego hiciera que una persona con los ojos vendados caminara por todo el estado y luego se agachara para tomar una moneda, ¿cuáles son las probabilidades de que elija la que está marcada? Respondió su propia pregunta. Las mismas probabilidades de que alguien en la historia hubiera cumplido solo 8 de las profecías. Había estudiado este mismo análisis estadístico del matemático Peter W. Stoner cuando investigaba las profecías mesiánicas por mi cuenta. Stoner también computó que la probabilidad de cumplir 48 profecías es de 1 en 10 a la 157 un billón de billón, 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 de billón. Nuestras mentes no pueden comprender una cifra tan grande. Esta estadística desconcertante es igual a la cantidad de átomos minúsculos en un billón, de billón, de billón, de billón, de 1000 millones de universos del tamaño del nuestro. Solamente las probabilidades indican que sería imposible que alguien cumpliera las profecías del Antiguo Testamento, concluyó Lápides. Sin embargo, Jesús y solo Jesús en toda la historia, logró hacerlo. Las palabras del apóstol Pedro me vinieron a la mente. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer, Hechos 3:18. El argumento del Evangelio tergiversado. Le propuse otro cuadro a Lápides preguntándole: ¿acaso no es posible que los escritores de los Evangelios inventaran detalles para que pareciera que Jesús cumplía las profecías? Por ejemplo, continué, las profecías dicen que los huesos del Mesías no serían quebrados, por lo tanto quizás Juan inventó la historia de que los romanos les quebraron las piernas a los 2 ladrones que fueron crucificados junto a Jesús, pero a él no. Y las profecías hablan de la traición por 30 piezas de plata, por lo tanto, quizás Mateo redondeó los hechos y dijo que sí, que Judas había vendido a Jesús por la misma cantidad. Pero esa objeción no llegó más lejos que la otra. En su sabiduría, Dios creó controles y equilibrio tanto dentro como fuera de la comunidad cristiana, explicó Lápides. Cuando los evangelios comenzaron a circular, había gente que había vivido en el tiempo en que sucedieron estas cosas. Alguien le hubiera dicho a Mateo: oye, no sucedió así. Estamos tratando de comunicar una vida de rectitud y verdad, por lo tanto no la manches con una mentira, y agregó que por otro lado, ¿por qué razón Mateo inventaría profecías cumplidas y luego permitiría que lo mataran por seguir a alguien que dentro de sí sabía que no era el Mesías? Eso no tendría sentido alguno. Es más, la comunidad judía hubiera aprovechado cualquier oportunidad para desacreditar a los evangelios señalando sus falsedades. Hubieran dicho: yo estaba presente, y los romanos sí quebraron los huesos de Jesús durante la crucifixión, explicó Lápides. Sin embargo, aunque el Talmud judío hace referencia a Jesús en términos derogatorios, nunca alega que el cumplimiento de las profecías fuera falso. Ni una vez. El argumento del cumplimiento intencional. Algunos escépticos afirman que Jesús simplemente dirigió su vida de forma tal que cumpliera las profecías. ¿Acaso no habría leído en Zacarías que el Mesías entraría a Jerusalén montado en un asno y luego hubiera hecho los arreglos para que fuera exactamente así? Pregunté. Lápides hizo una pequeña concesión. Para unas pocas profecías eso es ciertamente concebible, señaló. Pero hay muchas otras para las cuales no hubiera sido posible. Por ejemplo, ¿cómo podría haber controlado el hecho de que el Sanedrín le ofreciera a Judas 30 piezas de plata por traicionarlo? ¿Cómo podría haber arreglado su ascendencia, o el lugar de su nacimiento, o el método de su ejecución, o que los soldados apostaran por sus vestidos, o que sus piernas no fueran quebradas en la cruz? ¿Cómo se las arreglaría para realizar milagros frente a escépticos? ¿Cómo pudo arreglar su resurrección? ¿Y cómo pudo arreglar que su nacimiento fuera en ese tiempo? Ese último comentario despertó mi curiosidad. ¿Qué quiere decir con que nació en ese tiempo? Pregunté.
Cuando se interpreta Daniel 9, 24, 26, predice que el Mesías aparecería cierto tiempo después de que el rey Artajerjes I emitiera un decreto para que el pueblo judío se fuera de Persia para reconstruir el muro de Jerusalén, contestó Lápides. Se inclinó hacia adelante para rematar. Eso coloca la aparición esperada del Mesías en el momento exacto de la historia cuando Jesús apareció, explicó. Ciertamente eso no puede ser arreglado de antemano. El argumento del contexto. Otra objeción que es necesario tratar. Los pasajes que el cristianismo identifica como profecías mesiánicas tenían realmente la intención de apuntar a la venida del ungido, o los cristianos los tomaron fuera de contexto y los interpretaron mal. Lápides suspiró. ¿Sabe? Repaso los libros que la gente escribe para tratar de derribar lo que creemos. Eso no es divertido, pero dedico tiempo a observar cada objeción en forma individual y luego investigo el contexto y la expresión en la lengua original, comentó. Y cada vez, las profecías han permanecido firmes y han demostrado que son verdaderas. Así que aquí va mi desafío a los escépticos. No acepten mi palabra, pero tampoco acepten la de su rabino. Dediquen tiempo a investigarlas por su propia cuenta. Hoy nadie puede decir. No hay información. Hay gran cantidad de libros que pueden ayudarlos. Una cosa más. Pídanle a Dios con sinceridad que les muestre si Jesús es o no el Mesías. Eso es lo que hice yo y sin ningún tipo de tutoría me resultó claro a quién correspondía la huella dactilar del Mesías. Tenía que cumplirse todo. Aprecié la forma en la que Lápides respondió a las objeciones, pero al fin y al cabo era la historia de su viaje espiritual lo que primaba en mi mente durante el viaje de regreso a Chicago esa noche tarde. Reflexioné acerca de cuántas veces me había encontrado con historias similares, especialmente entre personas judías exitosas y pensantes que en forma específica se habían propuesto refutar las alegaciones mesiánicas de Jesús. Pensé en Stanter Chin, el empresario de la costa este que se dio a la tarea de desenmascarar a la secta cristiana después de que su hija fuera a la universidad y recibió a Yeshua, Jesús, como su Mesías. Quedó pasmado al descubrir que su investigación lo llevó, junto con su esposa y su segunda hija, al mismo Mesías. Más tarde se convirtió en un ministro cristiano y su libro que cuenta su historia, Betrayed. Traicionado. Se tradujo a más de 20 idiomas. Recordé a Jack Sternberg, un prominente oncólogo de Little Rock, Arkansas, quien se alarmó tanto ante lo que encontró en el Antiguo Testamento que desafió a 3 rabinos a refutar que Jesús era el Mesías. No pudieron hacerlo y él también dice haber encontrado la plenitud en Cristo. También Peter Greenspan, un obstetra y ginecólogo que trabaja en el área de Kansas City y es profesor y asistente clínico en la Universidad de Missouri Kansas City School of Medicine. Al igual que Lápides, había sido desafiado a encontrar a Jesús en el judaísmo. Lo que descubrió lo perturbó, por lo que acudió a la Torá y al Talmud con la intención de desacreditar las credenciales mesiánicas de Jesús. Por el contrario, llegó a la conclusión de que milagrosamente Jesús cumplía las profecías mesiánicas. Para él, mientras más libros leía de aquellos que trataban de socavar la evidencia a favor de Jesús como Mesías, más percibía las fallas de sus argumentos. Resulta irónico, concluyó Greenspan. Creo que llegué a la fe en Yeshua leyendo lo que escribieron sus detractores. Descubrió, al igual que Lápides y otros, que las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas resultaron ser verdad. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24, 44. Se cumplió y solo en Jesús, el único individuo en la historia que responde a la huella dactilar profética del ungido de Dios. Deliberaciones. Preguntas para reflexión personal o grupo de estudio. 1. Aunque no seas judío, ¿hay algún aspecto de la travesía espiritual de Lápides que se parece a la tuya? ¿Aprendiste alguna lección de parte de Lápides acerca de cómo tienes que proceder? 2. Lápides consideraba que su herencia judía y su estilo de vida no bíblico eran impedimentos para convertirse en seguidor de Jesús. ¿Hay algo en tu vida que te dificultaría convertirte en cristiano? ¿Crees que hay un costo que tendrías que pagar si te convirtieras en cristiano? ¿De qué manera se compararían con los beneficios? 3. Lápides pensaba que los cristianos eran antisemitas. En un ejercicio de asociación reciente en East Coast University, la palabra que se asociaba con más frecuencia a cristiano era intolerante. ¿Tienes una percepción negativa de los cristianos? ¿De dónde surgen? ¿De qué manera influiría esto en tu receptividad de la evidencia a favor de Jesús? Más evidencia. Más recursos sobre este tema.
Fruchtenbaum, Amol, Jesús era judío, Ariel Ministries, Tustin, K. 1981. Friedland, Rachmiel, lo que los rabinos saben acerca del Mesías, Messianic, Cincinnati, 1993. Kaiser, Walter C., Jr. El Mesías en el Antiguo Testamento, Zondervan, Grand Rapids, 1995. Rosen, Moise, Yeshua, la forma judía de decir Jesús, Moody Press, Chicago, 1982. Rosen, Ruth, editora, Doctores judíos conocen al gran médico, Pur de Pomegranate, San Francisco, 1997. Terchin, Stan, Betrayev. Traicionado. Chosen, Grand Rapids, 1982.